En el tema del diseño de componentes, ahora vamos a tratar el tema de cómo organizar esos componentes. Primero, recordemos que un componente está compuesto de diferentes algoritmos. Entonces, la primera instrucción es que es bueno aislar los objetos o archivos de cada algoritmo en un namespace propio, tal como procesamiento de valores o reporte de valoraciones, como vemos aquí en este diagrama donde tenemos cuatro casos de uso o cuatro algoritmos. Nosotros no querríamos que los objetos de cada uno de esos cuatro se mezclen, o peor aún, que sean realizados por una sola clase. Al contrario, entonces nosotros separamos todo el componente en cuatro namespaces y los objetos de cada uno de ellos va a estar dentro de su propia carpeta. Además, tenemos que buscar encontrar siempre temas particulares. ¿Para qué? Para no tener una lista de 10 o 20 algoritmos, sino que queremos buscar temas particulares para organizarlos. Entonces, por ejemplo, aquí notemos que por los nombres identificamos que hay un tema de valoraciones. Entonces podemos separarlo. En lugar de procesamiento de valoraciones y reportes de valoraciones, indicamos valoraciones.procesamiento, valoraciones.reportes. Igual aquí abajo con garantías. Indicando estos nombres más cortos y poniendo un punto, podemos lograr una organización jerárquica de temas. Y a cada uno de esos puntos va a indicar también una carpeta que nos va a ayudar a una mejor organización. Entonces, vamos a organizar esos namespaces en jerarquías. Y cada jerarquía, bueno, y cada folder va a tener como un máximo 7 elementos o carpetas. Y vamos a crear carpetas según se requiera. Pero vamos a tratar de no crear muchos niveles. Entonces, veamos aquí en el ejemplo. Tenemos el componente llamado valores.garantías.procesosdiarios.ds. Internamente tenemos el tema de consultas de fuentes externas. Y dentro de él tenemos dos casos de uso, registro único y vector de precios. Y notemos igual tenemos aquí el tema de notificaciones y el caso de uso de incumplimientos. Aquí tenemos el tema de valoraciones internamente, el caso de uso de proceso diario y el requerimiento mínimo. Entonces veamos cómo se integran los temas. Los casos de uso nos ayudan a identificar los canales de entrada y cómo crear los componentes. Y dentro de cada componente también indicamos carpetas, indicando exactamente cuál es el código que realiza cada uno de esos casos de uso. Una organización debería poseer algún estándar para nombrar sus componentes. Y es importante porque un componente indica en su nombre su ubicación dentro de toda esa institución. Veamos aquí un ejemplo de un estándar. Tenemos plataforma, punto sistema, punto canal, punto componente. Es decir, plataforma, por ejemplo, podríamos decir pagos, una plataforma de pagos. Sistema, por ejemplo, transferencias en tiempo real. El canal, entonces el nombre que identifica el conjunto de componentes que sirven a ese canal de entrada. Por ejemplo, sitio web, consultas internas, servicios de notificación o procesos diarios. Y finalmente tenemos el nombre del componente, donde usualmente usamos acrónimos para indicar la función del componente. Por ejemplo, UI para User Interface. Entonces aquí abajo tenemos un ejemplo del nombre de un componente. En plataforma tenemos pagos. Pagos.transferencias.sitioweb.ui. Entonces tenemos el componente de interfaz gráfica del canal de entrada a sitio web, dentro del sistema de transferencias, dentro de la plataforma de pagos. Es decir, es como ubicar a nuestro planeta dentro del sistema solar, dentro del conjunto de sistemas solares que es la galaxia, dentro de todo el universo, básicamente.
Una organización usualmente crece rápidamente en la cantidad de aplicaciones que tiene. Y si buscamos una organización así de sencilla y jerárquica, va a ser fácil ubicarnos en cualquier componente y encontrar cualquier código fuente. Los diferentes tipos de componentes reciben diferentes nombres usualmente. Entonces, los componentes de aplicación usualmente se les llama componentes de User Interface o UI. También se les llama solamente sitio web o web. Cuando en los entornos de desarrollo como Visual Studio buscamos crear ese tipo de proyectos, usualmente termina su nombre en application, como console application o web application. El segundo tipo de componente de servicio podrían llamarse data services o business services o web services. Ahora es muy frecuente que le llamemos APIs, que son servicios web HTTP. Y finalmente tenemos los componentes de librería. Reciben múltiples nombres. Usualmente le llamo negocio. También se le llama Business Logic Layer, como capa de lógica de negocio, o solamente Business. En, en ocasiones, esta librería simplemente se les nombra como funciones comunes o cálculos o cálculos financieros. Entonces, lo importante es que cada vez que nos encontramos con un nombre particular, podamos ubicarlo dentro de alguna de estas tres funcionalidades, dentro de alguno de estos tres tipos. Si estamos trabajando con funciones que pueden ser probadas unitariamente, nosotros no querríamos que esté dentro de un componente de servicio o de aplicación. Querríamos separarlo para lograr distinguir estas diferentes funcionalidades, estas diferentes funciones. Este estándar para nombrar componentes nos ayuda a nombrar también la solución en Visual Studio. Veamos de que tenemos valores.garantías.procesos diarios. Es decir, estamos hablando de que estamos ubicados dentro de una plataforma llamada Valores. Tenemos un sistema de garantías que tiene un canal de entrada donde se ofrece casos de uso de procesos diarios. Es decir, todo lo que vamos a tener dentro de estos componentes, dentro de esta solución de Visual Studio, son procesos diarios. ¿Qué esperaríamos a continuación? Bueno, vamos a tener componentes de tres tipos. Tenemos aquí el componente de aplicación. Pensemos de que es algún componente que puede realizar una calendarización automática, una ejecución automática de procesos. Tenemos un componente de servicio que es notificado cuando esa aplicación de calendarización se activa. Y tenemos el componente de negocio, que es la librería, para realizar los cálculos que sean necesarios. Notemos de que tenemos una organización por temas y tenemos el tema de consultas de fuentes externas, el tema de notificaciones, el tema de valoraciones. Y veamos de que estas mismas tres carpetas están en los otros componentes. Así va a ser muy sencillo saber cuáles clases de cada tipo de componente participan en cada uno de los casos de uso. Notemos de que los nombres de los casos de uso están también indicados claramente y son exactamente los mismos nombres que vemos en el modelo de casos de uso. Es decir, cuando la calendarización del registro único es ejecutada, después se ejecuta aquí un algoritmo en el componente de acceso a datos y además posiblemente se realicen cálculos en el componente de negocio. Entonces todo va a estar relacionado. De aquí vamos a cambiar hacia aquí abajo y después nos vamos a mover también hacia aquí abajo. Eso también ayuda porque podemos cerrar las carpetas que no estemos utilizando, entonces podríamos cerrar todo lo que es notificaciones y valoraciones.
y tener abiertas solo las carpetas que están relacionadas con registro único. Entonces veamos de qué es más allá. No estamos hablando solo de poner nombres claros, estamos hablando de organización jerárquica, estamos hablando de tipos de componentes, estamos hablando de cómo encontrar el código fuente de un caso de uso de manera sencilla, sin tener que leer código que no está relacionado realmente. Esto nos hace más rápidos a la hora de desarrollar. Bien, entonces con esto concluimos el tema de la organización de componentes.